buenos días, vicerrectores. Doctora Gloria, buenos días, colegas que en este momento están conectados. Un gusto poder compartir con ustedes este momento. La invitación que tenemos hoy es a contarles a ustedes cómo nos estamos preparando, cómo estamos organizando el proceso de entrega de la enseñanza para el próximo semestre. Me voy a permitir empezar a compartir mi pantalla. Tengo una presentación que nos va a orientar. Vamos a ver. Perfecto. ¿Alguien me dice si ya están viendo? Sí, doctor, muy bien. Sí, ya muchísimas gracias. Bien, entonces, lo que vamos a conversar en este rato con ustedes es acerca de cómo nosotros en la universidad, a partir del próximo semestre, vamos a empezar a trabajar la modalidad combinada. Ustedes pueden encontrar en lugar de modalidad combinada el nombre de Blended Learning. La traducción primera de Blended Learning es educación mezclada o educación mixta. Cuando nosotros nos planteamos cómo denominarla, encontramos que si la llamábamos educación mixta, podríamos generar alguna confusión, pues en nuestro país la educación mixta tiene que ver con que se juntan hombres y mujeres. Entonces decidimos trabajar o usar el nombre modalidad combinada para significar o para designar esto que en el mundo se empezó a conocer con el nombre de Blended Learning. Quiero empezar con este texto un poquito largo, que es de un filósofo italiano que se llama Luciano Floridi. Luciano Floridi es uno de los filósofos contemporáneos más importantes y es uno de los profesores estrella hoy de la Universidad de Oxford, porque este filósofo empezó a desarrollar un discurso en filosofía que nunca en el mundo se había realizado. Floridi ha empezado a trabajar lo que se llama la ética informacional, es decir, cómo opera todo el tema ético en estos asuntos de las tecnologías de la información y la comunicación y en el mundo y en la cultura que genera Internet y en las maneras como las personas hoy empezamos a vivir a partir del fuerte desarrollo tecnológico. En un texto que se acaba de publicar, que se llama Expandir la universidad más allá de la enseñanza remota de emergencia. Miren ese texto tan interesante, el título de ese texto, Expandir la universidad más allá de la enseñanza remota de emergencia. Un texto publicado por los profesores Pardo y Cobo, investigadores de la Universidad Abierta de Barcelona. En ese texto hay una parte de Floridi que es la que quiero citar y es la que tienen ustedes en pantalla. Parte de la solución es eliminar definitivamente la barrera entre formación presencial y virtual y diseñar la experiencia académica como una única línea de tiempo narrativa multimedia expandida, donde el docente y los estudiantes puedan servirse de modo colaborativo de lo mejor de ambos mundos, con un inventario de contenidos propios y externos surgidos de una intensa curaduría y ajustados en una secuencia de aprendizaje. Esto es lo que nos da entrada a la modalidad combinada. Romper la barrera entre la formación presencial y virtual. Diseñar un continuo entre las dos
aprovechar lo mejor que cada una de las dos nos pueda dar y generar unos procesos de enseñanza y aprendizaje teniendo mucho cuidado en los contenidos, haciendo una adecuada curaduría de los contenidos. Este texto que ustedes encuentran aquí es lo que enmarca lo que vamos a conversar ahora. Este texto que está aquí es la síntesis de lo que nuestra universidad va a empezar a hacer a partir del segundo semestre de este año. Cuando nosotros hablamos de modalidad educativa, nos estamos refiriendo a una manera particular de hacer educación. Si nos vamos a la Ley 30, en la Ley 30 se plantea que hay dos metodologías educativas, la metodología presencial y la metodología a distancia. Eso es lo que hay en la Ley 30. Sin embargo, siempre se ha planteado que técnicamente lo presencial y la distancia no son metodologías, son modalidades. Y veníamos en el país en esa discusión. Es el decreto 1330 el que ya plantea con toda precisión que hay varias modalidades de educación y corrige, digamos así, entre comillas, corrige lo que la Ley 30 denominaba como metodologías. Entonces, la modalidad se refiere a que una misma realidad puede presentarse de diferentes maneras. Claro, en educación, si nosotros decimos que la educación es fundamentalmente un acto de comunicación en el que los profesores y los alumnos se encuentran para intercambiar argumentos, ese encuentro de intercambio de argumentos, esa interacción puede darse de diferentes modos. Esa interacción puede darse según distintas modalidades. La modalidad, entonces, tiene que ver con la existencia de diferentes medios para realizar el acto educativo. Y aquí hay una cosa fundamental. Cada modalidad puede utilizar distintos métodos, pero varios métodos pueden servirle a distintas modalidades. Entonces, la metodología del estudio de casos. El método del estudio de casos le puede servir a la modalidad presencial, le puede servir a la modalidad a distancia, le puede servir a la modalidad virtual, le puede servir a la modalidad combinada, no hay problema. Una modalidad tiene una serie de métodos didácticos y los métodos didácticos pueden usarse, el mismo método o varios de esos métodos pueden usarse en distintas modalidades. Creo que es importante la distinción entre método y modalidad porque, insisto, lo que nos convoca ahora para precisar es la modalidad, es decir, la manera como se va a generar o cómo vamos a propiciar el encuentro de los actores del proceso educativo. La diferencia, entonces, entre las modalidades educativas, la manera como se diferencian las modalidades educativas, es a través de los medios, es por los medios que utilizan para interactuar y por la manera como utilizan esos medios. ¿Cómo se interactúa? ¿Y qué medios se utilizan para interactuar? Esa es la clave para diferenciar las modalidades educativas. Si nosotros nos vamos al 1330, el 1330 ha enunciado algunas modalidades. La modalidad presencial
la modalidad a distancia, la modalidad virtual, el blended o la modalidad combinada, y hay una modalidad que enuncian en el 1330 que es la modalidad dual. Nosotros creemos que lo dual no es una modalidad. Creemos y tenemos la argumentación para plantear que dual es una metodología, no una modalidad. Entonces, en esta discusión, en este planteamiento, lo que decidimos fue trabajar toda la argumentación sobre 4 modalidades: lo presencial, lo que es a distancia, lo que es virtual y lo que es combinado. La modalidad presencial, que es la modalidad que todos nosotros vivimos, que es la modalidad en la que nosotros nos educamos, que es la modalidad en la que nosotros hemos venido educando fundamentalmente a estas nuevas generaciones. En esta modalidad, pues la interacción entre profesores y alumnos se da en el encuentro cara a cara. Y para encontrarse cara a cara, los profesores y los estudiantes confluyen en un espacio físico al mismo tiempo. La modalidad presencial, entonces, la modalidad presencial supone sincronía. Nos juntamos en un salón, por ejemplo, o en un laboratorio, todos a la misma hora. Y en ese momento configuramos la modalidad presencial. En ese momento configuramos la modalidad presencial. Esta modalidad, que es la modalidad tradicional, que es la modalidad que más ha usado la educación tradicional, supone entonces que mucho gira alrededor del profesor. Es el profesor quien va desarrollando el discurso, el profesor es el que orienta. Esta modalidad puede tener el inconveniente de que el profesor se convierta en protagonista del proceso. Él es el hablante, los estudiantes quienes escuchan y el profesor es el que protagoniza. Puede también tener lo que encontramos hoy en muchas instituciones, en que se logran unos encuentros de diálogo enriquecedores, donde lo fundamental es que las dos partes entren en conversación, entren en intercambio de argumentos y se logren acuerdos para crecer. Bien, es nuestra modalidad presencial, es la modalidad que funciona más hoy en el mundo y que seguirá funcionando con algunas variaciones. Después viene la modalidad a distancia. La modalidad a distancia tiene que ver con que la interacción entre los protagonistas, la interacción entre profesores y alumnos, se da de manera sincrónica o de manera asincrónica, pero es una interacción en donde no existe la mediación corporal, es decir, ellos no se pueden juntar a conversar en un mismo sitio. En la modalidad a distancia, los participantes están en espacios físicos diferentes. Y entonces hay diferentes maneras de interactuar. Por ejemplo, ustedes ven unas imágenes allí en la diapositiva. La modalidad a distancia tradicional, esa modalidad que consistía en que a uno le llegaban módulos escritos, le llegaban textos y la interacción se hacía por mensaje, de manera epistolar, y la interacción se hacía y se hace porque todavía existe hoy esta modalidad a través de sistemas de repartir paquetería.
los módulos impresos. Esa fue la tradicional manera como, por ejemplo, en Colombia se introdujo una gran organización que se llama Hempfield Schools, que ustedes habrán conocido, algunos de los aquí conocidos. Hempfield Schools trabajaba y enseñaba desde cursos desde enfermería, como está allí, hasta contaduría, contabilidad, administración, hasta detectivismo y cursos de hipnotismo tenía y se ofrecían en las páginas, en las páginas de los periódicos los bonos para inscribirse. Educación a distancia, eso se llama educación a distancia de primera generación, educación que se hace a través de material impreso que se distribuye por todos los medios que haya de distribución de encomiendas y paquetes. Pero también se puede hacer educación a distancia estando en diferentes sitios, pero conectándose de alguna manera a la misma hora. Ese es el caso del bachillerato por radio tradicional en nuestro país que desarrolló Monseñor Salcedo en Radio Sutatensa, que fue un ejemplo para el mundo y para América Latina. Radio Sutatensa, que todavía funciona, pero no funciona evidentemente con el esquema del bachillerato por radio. Fíjense ustedes, recuerden ustedes que teníamos a nosotros, por ejemplo, en el campo, a nuestros campesinos en el surco, con un radiecito terciado, con un radiecito en la mochila, porque tenían que escuchar alguno de los programas de matemáticas o de historia o de ciencias a las 11 de la mañana, o a las 3 de la tarde, o a las 5 de la tarde. Radio Sutatensa iba programando en su franja las clases y decía entonces, el lunes a las 4 de la tarde, clase de matemáticas para quienes estén cursando quinto de primaria. Los que estaban cursando quinto de primaria aprendían el radio a esa hora. Y cuando el radio, cuando entró la televisión, entonces la gente empezó a pasarse a la televisión educativa. Y entonces igual había unas franjas de programación según el grado que se estuviera cursando. Entonces, fíjense, en la modalidad a distancia, los encuentros pueden ser sincrónicos, es decir, todos al mismo tiempo, 4 a 5 de la tarde, clase de matemáticas por radio o por televisión, hay que conectarse, estando en distintos lugares, pero hay que conectarse. O puede ser asincrónico, no necesitamos juntarnos a la misma hora y al mismo tiempo. Y nos comunicamos con carta y utilizando un método o un modelo más epistolar. Esa es la modalidad a distancia, que todavía funciona en Colombia y que para muchos colombianos sigue siendo la única opción. Ustedes me han escuchado varias veces y me parece que es bien interesante. El censo, el último censo, plantea o encontró que en Colombia alrededor del 3% de colombianos todavía no tiene servicio de energía eléctrica y que el 4% de colombianos aún no cuenta con internet, lo que significa que para estos colombianos este tipo de educación, este tipo de modalidad es sobre todo la primera generación, la de paquetería, es la única opción que tienen para educarse. Después viene la modalidad virtual. La modalidad virtual tiene que ver con un giro tremendo gracias a las posibilidades que brinda la tecnología. En la modalidad virtual, los estudiantes y los profesores se encuentran en un sitio que se llama el ciberespacio. El ciberespacio, que es un lugar sin lugar. El ciberespacio, que es un en todas partes, en ninguna parte. Y se encuentran allí, en el mundo virtual,
y se encuentran en el aula virtual. Profesores y estudiantes van al aula virtual y allí generan un encuentro de diálogo y allí generan un encuentro educativo. Recuerden ustedes que la palabra virtual aquí se usa desde la física. Y desde la física, virtual tiene que ver con simulación. La educación virtual, entonces, no es educación simulada. ¿Qué es lo que se simula en la educación virtual? Lo que se simula en la educación virtual es el aula, el espacio en el cual alumnos y profesores se encuentran. Eso es lo que se simula en la educación virtual. Y por supuesto, se aprovecha de todos estos entornos digitales que existen. Entonces, en la modalidad virtual, los encuentros pueden ser sincrónicos, todos al mismo tiempo, en el mismo lugar, en el aula virtual, o pueden ser asincrónicos, en diferentes momentos, en diferentes lugares o en el mismo lugar. Ese es el avance de lo virtual. Lo que hicimos nosotros, lo que estamos terminando de hacer, como lo hemos planteado en varias oportunidades, no es educación virtual. Lo que hemos hecho es enseñanza remota de emergencia. Aprovechar que tenemos unas herramientas de conferencia o de reuniones para, a través de esas conferencias, a través de esas herramientas de conferencia o de reuniones, pues desarrollar nuestras clases y demás, pero no en el contexto y la complejidad de lo virtual. Muy bien. Y lo que en el mundo se ha venido adelantando de una manera impresionante en los últimos años es la modalidad blended o la modalidad combinada. Esto de la modalidad blended o de la modalidad combinada no es el resultado de este tema de la pandemia, no es el resultado de lo que ha sucedido en los últimos tiempos. No, no, no. La modalidad blended se viene desarrollando en el mundo desde hace varios años. Y desde hace varios años, nuestra universidad ha venido organizando y orientando su proceso para llegar a lo blended. De suyo, en nuestro campus de Pereira, varios profesores el año pasado ya diseñaron algunas de las unidades de sus cursos de manera combinada, de manera blended, y las probaron y las validaron. Porque la idea siempre, desde tiempo atrás, es ir moviéndonos hacia el blended. ¿Por qué? Porque hoy el mundo nos ha mostrado que las fronteras entre modalidades se empiezan a romper, que es imposible ser 100% presencial, que es imposible ser 100% virtual siempre. Hay cosas en las que yo puedo ser 100% virtual, pero no todas. Hay cosas en las que puedo ser 100% presencial, pero no todas. Hay cosas y cada vez más variables o más variantes del proceso educativo que empiezan a mezclarse, a combinarse. Entonces, en la modalidad combinada, lo que nosotros vamos a hacer es tomar algunos aspectos de lo presencial y algunos aspectos de lo virtual. Y lo que vamos a combinar es la modalidad virtual y la modalidad presencial. Por ahora, no vamos a combinar aspectos de la modalidad a distancia. Puede ser que en los desarrollos que tengamos un poco más adelante podamos introducir algunos aspectos de la modalidad a distancia, pero básicamente
Lo que vamos a combinar ahora en la universidad para construir nuestra modalidad combinada es aspectos que tenemos en lo presencial y aspectos que encontramos en lo virtual. Lo interesante de la modalidad blended o de la modalidad combinada es que nos permite utilizar lo mejor de cada una de las modalidades que intervienen o que son objeto de combinación. Simplemente para información, es Graham, quien está allí, ven ustedes en la imagen en pantalla, el que desarrolla el concepto desde el 2006 de una manera impresionante. Y ese concepto ha tomado una fuerza tremenda en el mundo. Muy bien. ¿Qué hay entonces en la modalidad combinada? ¿Qué vamos a tener nosotros en la modalidad combinada? En nuestros cursos. En nuestros cursos, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a tener? Nosotros vamos a tener en nuestros cursos eventos en vivo. Es decir, eventos que pueden ser presenciales o virtuales. En vivo. Un evento en vivo puede ser presencial o puede ser virtual, pero sí serán sincrónicos. Si son en vivo es porque son sincrónicos. Esto que estamos haciendo nosotros en este instante es un evento en vivo virtual. Estamos aquí en esta sala que nos brinda la tecnología. Y en esta sala estamos, en este momento yo estoy haciendo una presentación, pero esta sala nos va a permitir conversar un poco. Este es un evento en vivo virtual, es sincrónico. Es decir, siempre que se junten los alumnos con su profesor, siempre que se junten los alumnos con su profesor en eventos en vivo, se configura el acompañamiento directo. Todos nuestros cursos tendrán esto, acompañamiento directo, momentos en los cuales el profesor y sus estudiantes se encuentran en vivo, de manera presencial o de manera virtual. En todos nuestros cursos tiene y habrá aprendizaje autónomo, es decir, los alumnos tendrán que hacer trabajo independiente, será trabajo a su propio ritmo y según sus esquemas de tiempo, sin acompañamiento directo del profesor. Habrá momentos en que el estudiante tenga que trabajar solo. Él determinará sus tiempos, sus horarios y sus ritmos. Ese trabajo, evidentemente, será asincrónico, porque no va a coincidir el alumno con el profesor, porque el alumno lo hará en el tiempo que él decida. Y ese tiempo, ese aprendizaje autónomo asincrónico, podrá ser presencial o podrá ser virtual. Es decir, el estudiante podrá hacer su trabajo independiente yendo al campus, yendo a la biblioteca, yendo a hacer algún particular experimento en el laboratorio, o lo podrá hacer virtual, ingresando a la base de datos, ingresando al repositorio que tendrá su aula, trabajo asincrónico, que podrá ser presencial o virtual. Habrá trabajo colaborativo, es decir, unos espacios para que nuestros estudiantes puedan interactuar. Eso, evidentemente, con el fin de desarrollar toda la capacidad y toda la habilidad para trabajar en grupo y para trabajar de manera colaborativa. El trabajar en grupo, el trabajar en equipo, sigue siendo algo fundamental en la construcción de historia. Fundamental. Y hay que aprender a trabajar en equipo de distintas maneras. Este trabajo en equipo que tendrán nuestros cursos podrá ser sincrónico o asincrónico. Miren ustedes qué interesante.
El trabajo en equipo puede ser asincrónico. Es decir, yo puedo tener, voy a poner un ejemplo, podemos estar haciendo o diseñando algún modelo que está en el laboratorio, es mi equipo el que está diseñando ese modelo, no podemos coincidir todos en trabajo al mismo tiempo, cada uno podrá ir en un momento determinado o cuando los horarios o los sistemas de seguridad y cuidado nos lo permitan, y cada uno tendrá que hacer algo. Muy seguramente en estos tiempos que se nos avecinan, no todos podrán entrar a la misma hora al laboratorio para hacer el trabajo en grupo, pero cada uno podrá entrar a una hora distinta y tendrá que hacer una parte del trabajo en grupo. Y eso se llama trabajo colaborativo y puede ser asincrónico. Y mucho seguramente será asincrónico. También podrá haber momentos de sincronía. Igual, este trabajo colaborativo podrá ser presencial o podrá ser virtual. Nuestros cursos, obviamente, tendrán eventos evaluativos. Si estamos en un proceso de educación y de educación formal, necesariamente hay que evaluar. Ya ahondaremos en otro momento, este creo que no es el momento, pero ya ahondaremos en otro momento para insistir en que evaluar no es sinónimo de calificar. Siempre tendremos que estar haciendo evaluaciones y tenemos que tener una mirada evaluativa, pero no significa que siempre estemos poniendo calificaciones. Claro que muchos de los eventos de evaluación tienen que terminar en calificación, porque necesariamente es nuestro deber, es nuestro compromiso ante la sociedad certificar mediante calificación que los estudiantes han desarrollado las competencias con las cuales nos comprometimos. En nuestros cursos habrá eventos evaluativos, seguiremos aplicando la taxonomía solo, seguiremos aplicando la rúbrica y los eventos evaluativos podrán ser sincrónicos o asincrónicos y podrán ser presenciales o podrán ser virtuales. En todos nuestros cursos vamos a tener materiales de apoyo. Y esos materiales de apoyo estarán diseñados para favorecer el desarrollo de las actividades en nuestros eventos en vivo, para el aprendizaje autónomo, para la colaboración o para la evaluación. Los materiales de apoyo son fundamentales, son sustanciales, son determinantes. Allí, en los materiales de apoyo, nos jugamos muchísimo en los diseños que vamos a empezar a hacer. Como ven entonces, como ustedes ven, vamos a tener en la modalidad combinada todas las posibilidades. Sabemos que los eventos en vivo presenciales o virtuales tendrán sincronía siempre. Todo lo que sea en vivo, todo lo que sea en vivo y todo lo que sea presencial siempre será sincrónico. No hay presencialidad asincrónica. La presencialidad aquí es sincrónica. Puede ser la presencialidad, puede ser virtual. Puede haber eventos en vivo presenciales con nuestros cuerpos en el mismo sitio o virtuales encontrándonos sin nuestros cuerpos pero en el mismo sitio, sin llevar nuestros cuerpos pero todos en el aula virtual. Muy bien, eso es lo que va a suceder en términos generales. Estas son algunas de las reglas de juego que van a empezar a funcionar a partir de ahora. Entonces, lo que estamos planteando. Estamos diciendo esto. Todos los cursos que se imparten en la universidad y que correspondan a las competencias transversales o disciplinarias y a las competencias específicas y profesionales, y todos los cursos de planes de estudios por objetivos se diseñarán para ser ofrecidos en modalidad combinada. Miren ustedes,
Si yo estoy en el plan de estudios por objetivos, que todavía tenemos cursos de plan de estudios por objetivos, todos los cursos de los planes de estudios por objetivos van a modalidad combinada. Y todos los cursos de competencias transversales y de competencias específicas van a modalidad combinada. ¿Y qué pasa con los cursos de competencias genéricas? ¿Qué pasa con los cursos de humanidades, con los cursos institucionales de economía solidaria y con los cursos de inglés, que son los cursos de competencias genéricas? Esos cursos se van a desarrollar 100% virtuales. Los cursos de inglés, los cursos institucionales de economía solidaria y los cursos de humanidades van a ser 100% virtuales. Los demás cursos van a ser en modalidad combinada. Siguiente. Como los cursos están todos diseñados para ser presenciales, pues tenemos que hacer un rediseño de todos los cursos para diseñarlos según la modalidad combinada. Entonces, cada curso será diseñado por 2 profesores. Cada curso será diseñado por 2 profesores. Por ejemplo, si tenemos el curso de Derecho Romano, el curso de Derecho Romano que se enseña en todos los campus donde tenemos el programa de Derecho, ese curso de Derecho Romano para todos los campus será diseñado por 2 profesores. 2 profesores diseñarán el curso de Derecho Romano que se impartirá en todos los campus de la universidad. Habrá algunos aspectos de ese curso que no se puedan modificar. Habrá aspectos del diseño que hagan estos 2 profesores que no se podrán modificar en los campus, que tendrán que ser sí o sí eso que se ha diseñado. Y habrá otros aspectos que cada profesor pueda modificar en el campus para hacer las adaptaciones a su correspondiente contexto y para hacer las adaptaciones a su particular estrategia didáctica. Habrá cosas que no se puedan tocar de los cursos que se diseñen ahora. Y habrá cosas que sí se puedan tocar. Lo que no se puede tocar es lo que va a garantizar la unidad académica de nuestra universidad. Es lo que va a garantizar la constitución de identidad académica de la universidad. Lo que se puede tocar es lo que va a garantizar la particular manera de ser y de hacer de cada profesor. Existe, estamos ya terminando un modelo de diseño instruccional, un paso a paso que los profesores diseñadores irán siguiendo. Y en ese paso a paso, ellos podrán ir desarrollando estos aspectos. Los decanos nacionales van a seleccionar a los profesores encargados de diseñar cada uno de los cursos del plan de estudios que le corresponde. Los decanos nacionales entonces ya están en esa tarea de decir, estos son los 2 profesores que van a diseñar Derecho Romano para el país. Estos son los 2 profesores que van a diseñar estadística para todos los que tenemos el curso de estadística en la carrera. Muy bien. Posteriormente, los decanos de campus o los jefes de programa, según las orientaciones que dé el decano nacional, validarán los cursos que diseñan los profesores encargados. ¿Qué va a pasar? Nosotros tenemos fácilmente 600 y tantos cursos. Un programa puede tener entre transversales y específicos, qué sé yo,
40 cursos. Lo que va a hacer el decano nacional es pedirle al decano del campus X o al jefe del programa de campus Y que le valide 5 cursos o 6 cursos u 8 cursos. Ya el decano orientará. Entonces, el decano del campus o el jefe del programa de ese campus recibirá 5 cursos, hará un análisis y validará que esos cursos estén bien según las indicaciones que también recibirá en el paso a paso. De esta manera, los cursos podrán tener una validación académica de parte de las primeras autoridades académicas en campus. El jefe de programa de campus no va a validar todos los cursos del campus, solamente aquellos que el decano nacional le solicite. Pero sí vamos a tener entonces un proceso de validación de los cursos. En esto, y ustedes como académicos, colegas, ustedes lo saben, en aquellas cosas en las que uno no participe, uno siempre dice que faltó uno, que si a uno lo hubieran invitado, la cosa hubiera quedado mejor, pero como a uno no lo invitaron, la cosa no quedó tan buena. Siempre habrá quien diga que si lo hubieran invitado a él, la cosa sí que hubiera sido mejor. Así que aquí sabemos que eso va a pasar. Sabemos que cada uno de nosotros va a faltar en todo aquello que no nos invitan, sabemos que vamos a faltar. Lo vamos a tomar con calma entonces porque tenemos que diseñar todos los cursos. Muy bien. Miren lo que va a pasar aquí. En la presente versión de la modalidad combinada, vamos a hacer una inversión de las aulas. Lo que tenemos hoy como aula extendida se va a convertir en el aula principal del curso. Y las aulas físicas pasarán a operar como aulas extendidas. ¿Por qué? Porque evidentemente vamos a tener aún restricciones para poder transitar y para poder manejar los espacios físicos. Seguramente esas restricciones irán siendo menores, esas restricciones irán siendo menos severas con el transcurrir del tiempo y en la medida en que esta situación se pueda ir mejorando. Pero si nosotros le dejamos hoy la fuerza, si nosotros dejamos la fuerza de lo sincrónico hoy a las aulas presenciales, pues seguramente vamos a tener algunas complicaciones. Entonces, en los diseños de cursos que vamos a hacer, cada curso tendrá un aula virtual, ya no será aula extendida. Ahora cada curso tendrá un aula virtual, porque es el aula principal del curso. Los profesores y los estudiantes siempre entrarán allá, siempre entrarán al aula virtual y allí en el aula se van a encontrar siempre. Y habrá algunos momentos en los que puedan ir a las aulas físicas también para encontrarse, pero seguramente habrá momentos en que llegar a las aulas físicas sea un poco más complejo. Por esa razón, las aulas principales ahora van a ser las aulas virtuales. Vamos a hacer una inversión entonces. El aula extendida se convierte en aula virtual, se convierte en el aula principal del curso. A diferencia de lo que sucede en la educación remota, en la modalidad combinada, los alumnos y los profesores siempre se encontrarán en el aula virtual. En el aula virtual existe una serie de herramientas que permiten la comunicación, que permiten disponer de los materiales, que permiten la organización de las evaluaciones, en fin. Los estudiantes quieren ver los resultados, quieren ver sus evaluaciones, entran al aula y allí encuentran en su aula las evaluaciones de ese curso. Quieren bajar un material, necesitan, allí está, en su aula el material.
quieren mirar cómo va el programa, cuáles son las indicaciones, entran a su aula, allí está. Van a tener un encuentro en vivo y en directo con el profesor, entran a su aula, allí se van a encontrar con el profesor. Esa es la clave del aula virtual y por eso el aula virtual en este momento se convierte en el aula principal. Allí, en el aula virtual, estará el chat y allí, por el aula virtual, podrán tener el servicio de mensajería y en el aula virtual estará seguramente la herramienta que les permitirá tener una videoconferencia o una reunión de grupos. En el aula virtual va a estar todo el material y todas las herramientas. Y los estudiantes siempre llegarán al aula virtual. Los estudiantes no entrarán como ahora a Teams. No, los estudiantes entran al aula del curso y si necesitan Teams, Teams estará en un sector del aula, de su aula virtual. Todos los cursos, la gran mayoría de cursos, no digo todos, sino la gran mayoría, se diseñarán teniendo en cuenta tres grandes momentos. Tres grandes momentos. Cada momento estará conformado por actividades que se desarrollan con sentido completo y cada uno de esos momentos tendrá un gran evento evaluativo. Queremos manejar los tres grandes momentos para que podamos garantizar el seguimiento y la manera de ir haciendo evaluación en los cursos. Obviamente, algunos que todavía están en el modelo de objetivos, esto les sirve porque sus momentos van a poder coincidir con estos grandes momentos de evaluación que están definidos. Lo importante es que cada momento tendrá una unidad de sentido completo y podemos garantizar la mirada evaluativa juiciosa de nuestros alumnos. Y ahí podemos garantizar las calificaciones y el seguimiento, y allí vamos a poder verificar que el manejo de la rúbrica se haga de manera adecuada y demás. Insisto, hay todo un instructivo que paso a paso le indica a los profesores que se van a encargar del diseño cómo se va a hacer todo esto. Hay un paso a paso que les indica cómo se va a hacer todo esto. Y habrá un paso a paso que le indique a los profesores que reciben el curso diseñado qué modificaciones podrá hacer, en dónde podrá modificar y cómo proceder en caso de querer hacer alguna modificación. Esto está muy explicado y muy detallado en ese diseño que les va a llegar. Esto creo que es fundamental. Para cada actividad presencial que programemos, tenemos que diseñar también una actividad alternativa que siempre será virtual. Toda actividad que diseñemos de manera presencial, para cada actividad que diseñemos de manera presencial, vamos a diseñar una alternativa que será virtual. ¿Por qué? Porque como todo este tema de la contingencia que estamos viviendo va a ser, como dicen algunos, una especie de acordeón, donde algunas veces permitirán salir y otras veces no tanto, habrá momentos, por ejemplo, en el que la actividad presencial que está programada para la tercera semana la puedan hacer en Santa Marta, porque en Santa Marta hay permiso de ir, pero resulta que coincidencialmente esa misma semana en Pasto está la gente otra vez en proceso de cuarentena. Entonces, esa actividad no se va a poder realizar presencialmente en todos los campus, pero el profesor de cada campus va a tener la posibilidad de mover una especie de switch que le va a permitir cambiar cuando la actividad es presencial
y por alguna circunstancia no se puede hacer, cambiar inmediatamente a la actividad virtual que ya está diseñada, de tal manera que lo que no vamos a hacer nosotros es improvisar. Improvisamos ahora, en este momento, porque nos tocó improvisar. En 2 semanas nos metimos una improvisada impresionante. No, no, no. Lo que ya viene no va a ser improvisado nada. Todo va a estar planeado hasta el plan B. Y sin embargo, las circunstancias, van a ver ustedes, harán que tengamos que improvisar en ciertas cosas. Pero ¿cuál es la ventaja? La ventaja es que en tanto tenemos esto planeado, la improvisación será menor. Bien, retomo porque estoy ya a punto de terminar con estos 7 aspectos. Obviamente, colegas, habrá excepciones. Por ejemplo, no todos los cursos vamos a poder diseñarlos teniendo en cuenta 3 momentos. Habrá algunos cursos que por su particular dinámica tengamos que decir, no, a este curso no le podemos tener 3 momentos, vamos a ponerle 4 momentos o 5 momentos, o los que necesite el curso según el objeto y la dinámica que se está desarrollando en el curso. No, digamos que esto no son cuestiones a rajatabla, habrá que manejar ciertos niveles de excepción, como este punto. Habrá actividades que usted programe en su curso que son presenciales y que sí o sí tengan que ser presenciales. Entonces, cuando llega el momento de decir, diseñe la actividad, la actividad alternativa virtual, usted podrá decir tranquilamente, qué pena, pero aquí no cabe actividad alternativa virtual. Este es un laboratorio que se hace sí o sí presencial. Punto. Ah, perfecto. Y en el momento en que haya que hacer ese laboratorio y que el campus esté en una zona donde la gente tuvo que volver a cuarentena y no se pueda dar el laboratorio, sencillamente el laboratorio se aplaza hasta cuando las autoridades nos permitan ir a realizar el laboratorio. ¿Sí? Eso tiene que ser muy claro. Respetamos las dinámicas para abordar los objetos y para abordar los objetos de estudio con toda calidad, con toda claridad y con toda calidad. Eso es lo que nosotros pretendemos hacer. Yo quiero ir cerrando esta reflexión con este planteamiento que está aquí en esta diapositiva. Miren, hay un imaginario que se tejió en el mundo acerca de la educación a distancia, que dice que la educación a distancia es educación de baja categoría, de baja calidad. ¿Por qué? Porque se planteó en el origen de una manera errónea que la educación a distancia era solo para los pobres. Y entonces, como era para los pobres, había que darles lo que sobrara dentro de un discurso terrible, Y resulta que ese discurso terrible que se generó en algún sector, pues hizo carrera. Y entonces se dice, no, educación a distancia, eso es para los que no pueden ir, y entonces eso es de segunda categoría y de baja calidad. Y lo virtual también, eso es de baja calidad. Yo quiero dejar claro que la calidad de la educación no depende de la modalidad. Porque si la calidad de la educación dependiera de la modalidad, habría que cerrar las modalidades que son de baja calidad. Y con eso arreglaríamos el problema. Y el problema es que nos quedaríamos sin modalidades, porque aún habría que cerrar la presencial. La calidad de la educación no depende de la modalidad. La calidad de la educación depende, 1, de los profesores y la enseñanza con didácticas coherentes según el objeto de estudio. La calidad de la educación depende de cómo enseñan los profesores. Una enseñanza con didácticas consecuentes. No es posible si no podemos ir a
dar una cátedra. No es posible si no podemos estar en el salón de clase dando una cátedra tradicional, no es posible que pretendamos dar la misma cátedra vía internet. O sea, hay que tener didácticas consecuentes con los medios, con los contextos y con las situaciones. De eso depende la calidad de la educación. Pero depende también la calidad de la educación de que los contenidos y los recursos sean pertinentes y relevantes. Hoy estamos ante un desafío tremendo de volver a mirar los contenidos y de volver a seleccionar contenidos, porque entre otras cosas, en el mundo entero nos hemos dado cuenta, gracias a esta situación terrible, de la cantidad de contenidos impertinentes que teníamos en nuestros cursos. En todo el mundo, no solo acá, en todo el mundo. La cantidad de contenido inútil. Hoy tenemos que volver a mirar la pertinencia y la relevancia de los contenidos, y de eso depende la calidad. Pero también depende la calidad de los alumnos y la construcción responsable del aprendizaje y sus competencias. La calidad de la educación también depende de los alumnos. Los alumnos no pueden ser unos sujetos pasivos que esperan que todo se les dé y que ellos van a aprender porque el profesor dijo. No, 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 no. Los alumnos tienen que entender que ellos deben trabajar y deben trabajar duro y que la calidad de la educación depende de lo que ellos hagan en la construcción de su aprendizaje. Y también la calidad de la educación depende de las condiciones institucionales que hacen posible que la relación entre alumnos, profesores y contenidos y recursos sea una relación armónica y sea una relación consecuente con lo que buscamos.